para entrar en materia y para que la gente también arranque a entender un poco el tema de la película, el porqué de la película, quisiera que pusiéramos a la gente en contexto rápidamente. Es una película que nace después de los acuerdos de paz, después también de haber vivido el secuestro de tu mamá hace unos años, y después también de haber leído un diario en el que ella de alguna manera dejó como consignado un poco todo ese recorrido y todo lo que vivió estando en cautiverio. Sí, realmente el origen es el secuestro de mi mamá por parte del Frente 16 de las FARC en el 2004 y estuvo 2 años secuestrada. Ella durante ese tiempo, nosotros no tuvimos apenas contacto con ella, solamente hubo una carta escrita menos de 30 días después de que la habían secuestrado y, y empezaron a haber unas llamadas de las FARC que mi hermano era el que recibía y duraron 5 o 6 meses y después tuvimos 16, unos 12 o 13 meses en total sin saber nada de ella. Ella estuvo 20 meses secuestrada. Cuando ella volvió, ella trajo un diario que le habían permitido escribir. Durante ese tiempo fueron 603 días en donde escribió todos los días. Ella fue secuestrada junto a un primo y estuvo todo el tiempo con ella. Las secuestraron juntos y los liberaron juntos. Luego pasaron los años y cuando ella se enferma por unas enfermedades que le empezaron durante el secuestro en el riñón, ella adquiere un cáncer que finalmente la mata en el 2012, en octubre del 2012. Un mes exactamente después de que se anunciaran los diálogos de paz en Oslo, que después fueron los diálogos de paz de La Habana, eh, y, y ella estaba en su lecho de muerte y ella y yo tuvimos nuestra última conversación, digamos que profunda, seria, sobre algo más allá de los avatares de la enfermedad. Y ella me dijo que ella había perdonado a todos, que le parecían muy bien los diálogos, porque lo único que ella quería es que no le pasara a nadie lo que ella le había pasado, y que ella había perdonado y que no tenía ningún odio en su corazón. Eso para mí fue como un cisma. No supe cómo reaccionar muy bien porque yo no había perdonado, yo sentía mucha rabia todavía y pasaron los años y ella murió, luego los diálogos continuaron y en septiembre del 2016, cuando se firmaron los acuerdos de La Habana y se hizo la ceremonia de Cartagena, yo estaba viendo esa ceremonia en directo y cuando se hizo el minuto de silencio, yo me acordé mucho de esa conversación y me hice una pregunta clave que fue cómo era posible que ella había perdonado, cómo había hecho ella para perdonar. Y me pregunté si yo también era capaz de perdonar. Y, y al día siguiente escribí un proyecto de película. Me pregunté si podía encontrar a los guerrilleros de los que ella hablaba en el diario y hablaba ella y pues empecé a hacer una búsqueda interna junto con mi hermano. Fuimos a los lugares en donde ella estuvo secuestrada, leímos el diario profundamente y empezamos a tratar de entender su perdón y a buscar a los guerrilleros que estuvieron con ella esos 2 años en la selva. Bien, pues como lo mencionas, son 603 días de cautiverio de que estuvo en la selva. Quisiera preguntar rápidamente de pronto si se puede, cómo era precisamente ahora también de este lado, digamos, cómo lo veían ustedes en la familia y cómo fue esta época en la que pues tu mamá estuvo secuestrada, en la que estaba en la selva sin tal vez saber cómo estaba, qué estaba pasando, cómo estaba en cautiverio. ¿Ustedes cómo vivieron también ese proceso en ese momento? Pues eso es uno de los puntos, digamos, de la película, ¿no? Los dos lados que se vivieron, cada uno sin saber del otro. Eh, Nosotros realmente entramos, yo entré en un lugar muy oscuro, eh, muy desesperante, porque es como entrar a un vacío en donde uno vive por una llamada que nunca llega, vive por una prueba de vida que tarda en llegar o que nunca llega. Uno vive por noticias de una persona que no sabe si realmente está vivo o no. Nosotros no llegamos a saberlo excepto por esa carta. Y mi hermano algo parecido, pero mi hermano tenía la suma, yo vivía en esa época y todavía en España, en Barcelona, y él era el que recibía las llamadas de las FARC. Entonces a todo esto a él se le sumaba el estrés de que en cualquier momento le sonara el teléfono y que fueran pues las FARC exigiéndole cosas o tratando de negociar fue muy complicado porque era, digamos que ese es uno de los puntos de la película, como lo dije antes, la oscuridad en la que uno entra de no saber, de
de estar en un hoyo negro de dolor y de no saber qué hacer, porque no hay nada que uno pueda hacer. Uno, cuando yo vine un par de veces de Barcelona a Bogotá y pues intentábamos reunirnos con gente que decía que nos podía ayudar y le llegaban cosas absurdas de los mediums que decían cosas de mi mamá y hablaba uno con militares que le decían a uno cosas que uno decía, ojalá no pase, y luego, o sea, amigos de amigos, estas cosas que realmente es una vorágine de oscuridad que se hace muy dolorosa. Y digamos que nosotros lo vivimos así. Nuestras familias se vieron muy afectadas. Yo cuando a mi mamá la liberaron, yo me separé porque nuestra relación no soportó, digamos, el dolor del secuestro y después me enteré en, en, la- en, en País Libre, que es esta fundación que sabía mucho del secuestro y que ayudaba a familiares y a ex secuestrados, que el 70% de las parejas alrededor de un secuestro se terminan separando durante o después del secuestro, más después del secuestro, pero eso nos pasó tanto a mi hermano como a mí. Entonces, digamos que fue una época tremendamente dura y desgarradora.